Mi coronel, buenas tardes, noches, mi coronel Alarcón. Como siempre, damos un cordial saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en estos talleres académicos de las 6 de la tarde, en estos ejercicios académicos, y a quienes se conectarán después y nos verán en las redes. Hoy, por vez número 13, tenemos aquí a mi coronel Diego Caicedo, quien nos acompaña en el análisis del conocimiento de la Constitución, artículo por artículo, capítulo por capítulo, título por título, y nos va dejando una gran enseñanza, como lo decíamos al cierre de la edición anterior, no solamente en el conocimiento en sí de la Constitución, sino también en el conocimiento de la estructura, organización y funcionamiento del Estado colombiano. Y de esta manera didáctica, como quedan las grabaciones, pues mucho más productivo, provechoso e instructivo para todos nosotros. Mi coronel Caicedo, usted siempre nos hace un resumen al principio y luego nos introduce en el tema, entonces ya conoce el auditorio, ya hace parte de nuestro equipo, así es de que bienvenido y mil gracias por atender la invitación de siempre. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias y un saludo especial para todos los que se encuentran en el aula virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, Fundel. Como todas las semanas, venimos haciendo un análisis muy por encima, obviamente, de la Constitución Política de 1991, con sus 13 títulos, sus 380 artículos. Ya hemos evacuado la primera parte del preámbulo, los primeros 10 artículos correspondientes a los principios fundamentales. Iniciamos con la parte dogmática de la Constitución política que corresponde a los derechos humanos plasmados en la Constitución política como resultado, obviamente, de protocolos y convenios internacionales de hace ya muchos años, de hace varios años. En esta parte dogmática, pues tenemos los tres generaciones de derecho. Obviamente, ninguno está, digamos, por encima del otro. Simplemente es que se presentaron en el devenir del tiempo y de la historia en ese orden, y por eso es que se le ha denominado las diferentes generaciones de los derechos. Y en ese orden de vida, pues el primero obedece a los derechos inherentes a la persona, al individuo como tal, dentro de ese contexto de las libertades y los derechos que son inalienables y que corresponden a cada una de las personas, que luego evacuamos y está desde el artículo 11 hasta el artículo número 41, 30 artículos que fueron analizados debidamente, y continuamos con los derechos económicos, sociales y culturales de segunda generación, que fueron, ya hemos evacuado, creo que los primeros 5 artículos, si no me equivoco, como tal, y ahí es donde nosotros vamos, en estos derechos económicos, sociales y culturales que pertenecen al Pacto Internacional del mismo nombre como tal y que después fue ratificado por Colombia en el año 68 como tal, mediante ley de la República. eh, Trata de mejorar la calidad de vida de ese individuo que ya se ubica en un contexto social donde aparecen nuevas eventualidades y nuevas necesidades que el Estado como tal entra a garantizar dentro de este sistema o este Estado social y democrático de derecho, esas necesidades como tal, dentro de un marco democrático eh, que representa una institucionalidad como tal, pero con un sistema de pesos y contrapesos para controlar el poder y con unas instituciones debidamente sólidas. A ese respecto, yo no sé, mi coronel, ya antes de iniciar, estaba recordando, porque en esta semana se han presentado unos fallos de la Corte Constitucional en donde han declarado inexequibles eh, algunos artículos, por ejemplo, de la reforma tributaria, de los decretos emitidos por el presidente de la República en relación con el departamento de La Guajira, y me hace recordar hace 2 años cuando tocó el tema la ingeniera Rosita,
que manifestaba que no estaba de acuerdo con la Corte Constitucional porque había declarado inexequible una norma que había sido presentada por el presidente de la República en su debido momento y que había sido proferida por el legislador, por el Congreso de la República, y entonces yo le manifestaba, eso es bueno, porque la Corte Constitucional está defendiendo ese articulado como tal, y nosotros en esa época, le manifesté yo en ese momento, de pronto no entendemos la importancia que tiene la Corte Constitucional, y lo vamos a ver cuando lleguemos a los artículos correspondientes de la Corte Constitucional para Colombia, en el momento en que llegue un gobierno o un presidente con carácter autoritario como es el que tenemos ahora. Entonces, eso es lo que yo he manifestado, que afortunadamente tenemos una institucionalidad fuerte en ese sentido, especialmente en la rama judicial y en la Corte Constitucional, en donde ya se está mostrando los resultados de todo lo que vaya en contra de la Constitución, obviamente va a ser declarado inexequible. Entonces, no siendo más, no sé, mi coronel, creo que quedamos en el artículo 45. Sí, señor, 45. En el artículo 45. Entonces, vamos a continuar con el articulado, con el artículo 46, el cual manifiesta el Estado, la sociedad y la familia, perdón, concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Aquí en este artículo eh, cabe mencionar de que el mismo artículo, digamos que está manifestando, digamos, tres instituciones, digamos, que son bien importantes dentro del contexto social: el Estado, la sociedad y la familia. Pero realmente, quien, sobre el cual recae el peso principal y fundamental es del Estado. Si bien es cierto, la familia como el núcleo fundamental de la sociedad es donde se desprende por principios y valores que deben cuidar a las personas de la tercera edad, pero es el Estado a quien le corresponde ejercer ese control para que esa familia, esa sociedad y el mismo Estado, a través de las leyes proferidas del Congreso de la República, se hagan efectivos. Desafortunadamente, en este artículo no hemos tenido el suficiente eco, como lo he manifestado en otros artículos y como lo voy a manifestar en artículos siguientes. En relación con las personas de la tercera edad, después de 32 años que llevamos con la Constitución Política de Colombia, porque hay, digamos, una buena cantidad y considerable de normas y leyes, pero no se ha hecho efectivo. La segunda parte, el segundo inciso dice: el Estado garantizará los servicios de seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Es decir, que en ese sentido no hemos avanzado mucho. Ya el tema de la seguridad social lo vamos a tocar en el artículo 48, que ha sido bien importante y es el eje fundamental de los derechos económicos, sociales y culturales de cualquier sociedad, de cualquier nación y de cualquier estado. Pero en este orden de ideas no hemos avanzado lo suficiente para garantizarle a esa cantidad de personas, digamos, esa calidad de vida que se merecen, y de hecho lo miramos en la cantidad de personas que no han, de la tercera edad, que no tienen una pensión, que no tienen, digamos, ese subsidio familiar como se lo merecen, como tal. Y eso en lo que corresponde al Estado y en lo que corresponde a la sociedad y a la familia como tal, se han, digamos, presentado una serie de inconvenientes, pero es al Estado al que le corresponde controlar y proferir esas leyes que le exijan a esos hijos velar por sus familiares, especialmente padres y abuelos, en orden ascendente, para que los cuiden y los protejan. De hecho, hay normas que están relacionadas con este tema
pero no se hacen efectivas como tal. Eso en relación con este artículo, que es muy corto, sé que hay preguntas, no sé cuáles son las inquietudes que tienen al respecto. Yo tengo una pregunta, mi coronel Caicedo. Veo que desde que comenzamos a ver el, este articulado del 42 en adelante, noto muchas leyes que son para precisamente organizar eso de acuerdo con está estructurada la Constitución. Y noto también una gran cantidad de sentencias que usted nos explicaba que algunas han derogado o modificado esas leyes. Lo que me queda la duda es, en medio de tanta ley como tanta instrucción, ¿no se presentan choques, no se presentan ambivalencias? Ambivalencia entre las diferentes leyes como tal. Sí, entre las leyes y el mismo derecho que se está, porque es que de tanto decirle a uno le parece que eso ya como que conduce a la ambivalencia y a la hora de entrar a los tribunales a dirimir genera muchas dificultades, me parece a mí, no sé qué piensa usted. No, pues, yo creo que más que ambivalencia y más que choques entre leyes, las leyes, digamos, las profieren, pero no se hacen efectivas, que fue lo que hablamos en un artículo anterior, que eso le corresponde es básicamente a las autoridades judiciales hacerlas efectivas. En este caso, digamos, a juzgados de familias, a juzgados civiles como tal, hacerlo efectivas, pero también a la misma entidad de la rama ejecutiva, tanto a nivel central como en el nivel regional, eh, en el de implementar y de incorporar recursos financieros para que esto se, digamos, se haga efectivo en esa materia, empezando por cosas tan sencillas como hogares geriátricos amplios, respetuosos, aunque lo existen y los hay, que puedan cumplir esas necesidades de estas personas de la tercera edad. Más que choques y ambivalencia entre las leyes es el incumplimiento y la falta de efectividad de control de esa autoridad judicial y, pero por encima de ellas, de los organismos de control, como lo dijimos la vez pasada. Digamos, este es uno de los artículos en donde hay leyes y hay normas pero que no se hacen efectivas como tal por parte de las autoridades y por parte de los organismos de control, digamos, la capacidad de exigir ese cumplimiento. Y en ninguna de esas leyes hay como un instructivo porque, por ejemplo, vemos que hay cosas que se tercerizan en el caso de bienestar familiar, tanto con los adultos mayores como con los niños. Y uno deduce que con todo ese contenido, por decir algo, el artículo 45, que le vimos aquí un montón de leyes, nombremos algunas, la 1060, la 1098, la 1146, pues uno lo primero que infiere es que estas personas que manejan esa tercerización de servicios a la comunidad, no es que estén muy enteradas de eso y a lo mejor ignoran que existen todos los documentos y pudieran estar vulnerando en algún momento algunos apartes de esos derechos, más por ignorancia que por mala fe. Es posible eso, ¿cierto? Pues digamos que yo no comparto tanta la idea de la ignorancia como tal. El conocimiento es pleno desde que empiezan a hacer una tercerización porque, digamos, es la obligación que tienen ellos para la atención. Yo lo que pienso es que se van por, o sea, se inclinan más por el lado del tema de la corrupción y de la deshonestidad, que terminan es no utilizando la plata para el cumplimiento de este objetivo principal del artículo 46, pero sobre todo de las leyes como tal. Porque cuando una empresa, una entidad se compromete a realizar una actividad que es propia, digamos, del Estado como tal, como entidad privada, pues lo mínimo que tiene que tener es el conocimiento, ¿no? Y un área jurídica, que es donde se orientan las personas que lideran o dirigen estas entidades. Es más por el lado del tema de la corrupción, por el tema de la pereza, el letargo que tienen las instituciones del Estado en el cumplimiento de estas normas. Muchas gracias, mi coronel Caicedo. Mi coronel Alarcón, si hay alguien que Muchas desee gracias, mi preguntar. coronel. Sí, señor, no tenemos manitas levantadas, pero sin embargo le vamos a dar la palabra a los dos primeros a ver si tienen alguna cosa. Mi sargento mayor Elías, por favor, adelante. Gracias, mi coronel, buenas noches.
Buenas noches. Yo tengo una preguntita para mi coronel Caicedo. Este concepto está al final del artículo 46, que dice que se le prestará el auxilio pues, social y demás al adulto mayor en caso de indigencia. ¿Cómo cree mi coronel Caicedo que se demuestra este estado de indigencia? Porque es que a veces es como difícil asimilar ese concepto. Gracias, mi coronel. Bueno, mi sargento mayor, pues como veníamos hablando en la pregunta que hizo mi coronel Villamarín, sí existen las instituciones y sí existen y existen, digamos, los presupuestos para ese subsidio alimentario para estas personas de la tercera edad que se encuentran en indigencia y existen casas para la atención de estas personas. Para la comprobación es simple y llanamente la obligación de las entidades y las instituciones verificar de que sea efectivo, porque es que como todo en Colombia, la ley del vivo, usted sabe que hay personas que inclusive pertenecen al estrato 3 y 4 y están recibiendo los beneficios del SISBEN por no pagar. También eso ocurre en este tipo de personas, ¿no? Que inclusive tienen hasta pensión, pero digamos que no los atienden los hijos, los familiares, y se dedican a la calle como tal. Pero digamos que es al Estado que le corresponde a la institucionalidad verificar esas condiciones y que sean verídicas y fehacientes, que realmente no tengan ningún tipo de ayuda, ninguna pensión, ni familiar, ni del Estado como tal. Y eso le corresponde a la institucionalidad, pero desafortunadamente eso ocurre también. Suele suceder así como en el tema del CISBEN. Gracias, mi Muchas, coronel. muchas gracias, mi sargento mayor Elías. Muchas gracias, mi coronel Caicedo. Vamos a darle la palabra entonces al Eduardo Patiño. Por favor, adelante. Buenas noches, coronel Caicedo, me place saludarlo. También saludar a los que se encuentran en la sala. Mm, eh, bueno, yo pues de acuerdo a de esta, este artículo, el 46, donde dice que el Estado, la sociedad, la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad, promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. Pues me parece que es un artículo muy interesante, pero no considera el coronel que de pronto es muy teórico en la materia, en la medida en que hay mucha gente de la tercera edad que es abandonada por sus hijos, por sus descendientes, los dejan en hogares geriátricos y los dejan abandonados en muchos casos, en otros casos también mm, estas personas de tercera edad pues también sufren a veces de condiciones infrahumanas en algunos hogares geriátricos piratas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hogares geriátricos que no tienen todas las condiciones fitosanitarias o que se ven a veces envueltos por parte de abusos de enfermeros, personal de salud, donde pues ellos hacen la denuncia, pero no les creen porque dicen, ah, es que ese es un viejo achacoso, que ya no sabe dónde está. Sí, entonces, eh, no considera que estos artículos como muy teórico y que se deben eh, el Estado eh, realizar algunas modificaciones al artículo para que hayan más medidas de hecho para proteger a la gente, a la tercera edad. Sí, totalmente de acuerdo. Yo diría que más que teórico es etéreo, porque es que el mismo articulado, digamos, utiliza un verbo rector, es que concurrirán, y ese concurrirán es demasiado gaseoso. No existe un verbo rector, digamos, que conlleve a una obligación por parte del Estado en ningún momento. Dice, el Estado, la sociedad y la familia concurrirán, o sea, los tres, para la protección y la asistencia de las personas. Es decir, en ningún momento está manifestando el Estado le garantizará o garantizará como tal la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad, no lo está haciendo. De hecho, si ustedes miran ahí las leyes que están ahí, como tal, la mayoría de las leyes que están hablan de las personas de la tercera edad, pero, por ejemplo, alguna de ellas dice, se declara el Día Nacional
de la tercera edad. Y ese día las gobernaciones, las alcaldías deberán realizar actividades conducentes a conmemorar el respectivo día como tal. Una de esas leyes manifiesta eso. Y el resto de leyes dice más o menos algo similar a lo que acabo de mencionar como tal. Entonces, digamos que es más etéreo, más gaseoso en ese sentido y en el cual, digamos, como no, si bien es cierto, el Estado, digamos, no tiene la obligación, decir, digo yo, esas palabras, no tiene la obligación como tal de brindarle, porque, digamos, no es un Estado asistencialista como tal, pero sí debe garantizar, digamos, todas las instancias necesarias para poder facilitarle a esas personas de la tercera edad tener una vida con calidad. Entonces, digamos que este es etéreo porque es que los artículos que vienen ya son más específicos en el tema que hablamos de la seguridad social, en el entendido de la seguridad social relacionada con la pensión, relacionada con la salud, etc. Entonces, sí es factible que se pueda corregir este artículo para que sea más efectivo. Muchas Ot- gracias, mi Otra coronel. pregunta, coronel. Hágale, Aquí, breve. breve, muy breve. Eh, el coronel no considera, por ejemplo, dentro de este artículo, incluir, por ejemplo, dentro de la tercera edad, por ejemplo, crear un consejo de ancianos, por ejemplo, en los órganos del Poder Legislativo, como hacen, como hacen por ejemplo, las culturas aborígenes de América, como lo hacían, o las culturas africanas, e incluso dentro del directorio francés y en el foro romano había un consejo de ancianos, porque eran la voz de la experiencia. Entonces, ¿no sería como provechoso aprovechar esa voz de la experiencia que ha sido perdida por las generaciones, porque dicen que los viejos catanos, pero resulta que tienen toda una experiencia acumulada? Entonces, no sé qué tan viable puede ser en estos tiempos. Muchas gracias. Pues no sé, yo creo particularmente que eso se da, digamos, en culturas avanzadas, porque aquí ni siquiera respetamos el tema en relaciones internacionales cuando hay un inconveniente y el presidente de turno solicita reunión con los expresidentes que tiene un nombre, pero en este momento se me escapó, no sé si mi coronel Villamarín me recuerda, y en el cual ninguno de los expresidentes va porque están en pelea. Ajá, O sea, eso depende de la cultura de cada sociedad, pero sí es válido, pero no creo que funcione muchísimo consejo, aquí por consejo el tema que nosotros tenemos. Es nada menos que el de relaciones internacionales, que tiene que ver con toda la seguridad y nacional y con la integridad de las fronteras y los mares, nada menos. Ujú. que se Y no pasa por van la... porque ninguno se habla uno con otro, ninguno de los expresidentes. Y esa es la experiencia, se supone que es la experiencia que se tiene a la mano de 4 años que ha estado un presidente de la República, inclusive en estas últimas décadas, hasta presidente con dos turnos presidenciales como tal. Pero nunca se reúnen porque ninguno de los expresidentes la va con los otros, se la pasan en una sola pelea. Es ¿No? un tema cultural, ¿no? Es un tema cultural. Y le Sí, agregan que no, correcto. y le agregan que no consideran pertinente ir a la invitación a pesar de que están definiendo los más graves asuntos del Estado. La invitación, oiga eso, la invitación. Así es, o sea, prevalece el interés, digamos, particular que el interés nacional y los intereses del pueblo colombiano. Entonces, se sobrepone ese interés particular de envidia, de odio, de rencillas ante un interés nacional y una problemática que necesita una atención especial. Eso viene a cerrar, es que yo creo que en los últimos años no se ha Perdón, un reunido momentico más para de atender dos otra llamada. expresidentes cuando se hace la invitación. Pero bueno, mi colega Caicedo, me surge otra pregunta que quiero saber si es alcaldada, si se ajusta a la Constitución, si es una quimera o si es válida. Resulta que cuando estábamos haciendo la construcción teórica de todo este proyecto para compartirlo con los colombianos de la idea nuestra
articular algo político serio, se tocó sobre el tapete precisamente a lo que usted llegó ahora, que la mayoría de adultos, y lo decía Eduardo Patiño y es muy cierto, adultos mayores en la mayoría en Colombia no tienen una mm, pensión, no tienen una garantía social, sino el CISBEN que usted lo mencionó y eso porque fue creado a la fuerza. Entonces nosotros planteábamos dentro de la discusión, pero no quedó definido, es si sería válido que como en Estados Unidos, desde que la persona nace, se le asigna un número de seguridad social y que a partir de que esa persona comience a trabajar, sea independiente, sea ah, contratada por prestación de servicios, o sea, por contrato fijo, en la profesión que sea, se le obligue culturalmente a esa persona que tiene que aportar para esos sectores de riesgos laborales, de seguridad social, etcétera, para que cuando llegue a la vejez, así haya trabajado por horas, por meses, por días, pero que tenga un soporte de cual el Estado lo apoye y además que lo tenga ubicado, porque ese es otro caso, ¿no? Que es que se dice que la vejez está abandonada, pero es que hay personas que ni siquiera el Estado sabe que existen. O sea, porque la cédula no la han anulado, pero de resto, para nada hay una forma de saber que esa persona existe porque ni vota, ni, bueno, no está registrada en nada. ¿Sería una alcaldada o sería lógico hacer ese proceso, Coronel Caicedo? Sí, o sea, no es necesario modificar la Constitución. Eso se puede hacer a través de leyes del Congreso de la República como tal, digamos, de hacer un registro, y de hecho lo hay, un registro de las personas en Colombia, de las personas, y para eso está el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que lo debe, que lo tiene y que sabe cuáles son las personas que están trabajando, que no están trabajando, las personas desempleadas, por eso se sacan las estadísticas semestralmente como tal, y a ellas es que se debe, digamos, direccionar todo el empeño del empleo, pero para eso es un trabajo dentro de un contexto democrático en un sistema de economía social de mercado que es el que tenemos nosotros, es decir, del capitalismo, es decir, trabajar de la mano con el sector privado, porque digamos el Estado no está para desarrollar ese tipo de actividades, por eso es la coordinación, o sea, la potestad del Estado de generar empleo. Estoy diciendo generar en verbo rector, no de dar empleo, de generar empleo, porque eso no es, digamos, uno de los fines primordiales, sino de dar todas las garantías para que se genere el empleo específicamente en el sector privado. Entonces, pues eso es lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Pero digamos, en este caso específico sería a través de una ley de la República, no de un artículo de la Constitución Política, porque ya están los artículos aquí establecidos en el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero obviamente eso depende de cómo se maneje la economía en un Estado. Ustedes, los que están acá, que han viajado muchísimo, conocen países en donde son democráticos, que impera el capitalismo, pero tienen un sistema socialista. Es decir, socialista en el buen sentido de la palabra, es decir, que hay una buena asistencia como tal para los niños, para las mujeres, para los ancianos, y es un caso específico que soy testigo de secciones Australia. Pero digamos que depende de la economía, porque últimamente Australia ha restringido en los últimos años precisamente por inconvenientes económicos, pero lo tiene garantizado. Muchas gracias, Coronel Caicedo. Entonces Muchas pasemos al gracias, mi siguiente. coronel. Ah, perdón. Sí, sí. No, sí, estamos en el cierto. Adelante, por favor, mi coronel Caicedo. Bueno, entonces seguimos con el artículo 47. El artículo 47 dice, el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieren. Y en este caso yo tengo que manifestar todo lo contrario al artículo anterior. En este caso, una cosa, digamos, es Colombia en materia de tratamiento a las personas discapacitadas antes del 91 y otra es después del 91. Y en ese sentido, el Estado sí ha trabajado incansablemente
por estas personas que tienen alguna disminución de su capacidad física o mental, ¿no? Se habla de las dos, capacidad física o mental. Y en eso, digamos que ha venido trabajando, el primero como tal ha sido el legislador, el Congreso de la República, ha proferido muchísimas normas al respecto, ustedes las pueden ver ahí. Segundo, la rama ejecutiva, a través de actos administrativos como tal, a nivel nacional, pero también a nivel departamental y a nivel municipal, y la rama judicial, en el entendido de que se ha desarrollado a punta de tutelas a partir de que surge la Constitución de 1991 en ese sentido. Entonces vamos por orden. Por ejemplo, en el tema de los sordos, entonces existen leyes que determinan todo lo relacionado con el manejo de las personas discapacitadas en ese tema de los sordos, y establece unos lineamientos que obligan a todas las instituciones del sector público y del sector privado a manejarlo. Entre otras, por ejemplo, en la televisión, cuando salen los programas, existen unos subtítulos y existen unas personas y es una obligación como tal tenerlo, en el dialecto, a ver, se me olvidó la palabra, el término técnico, en el dialecto de los sordos, ayúdeme ahí alguien, Lenguaje en de las señas. señas, ¿en el Lenguaje de qué? señas. En el Lenguaje de lenguaje señas. de Lenguaje de señas, esa es la señas, sí. palabra correcta, el lenguaje de señas, que es una obligación como tal en los medios de comunicación, digamos, visuales, la televisión, digamos, en las redes sociales como tal, y eso como para colocar un ejemplo en ese tema. Lo mismo en el tema de los ciegos como tal, en el lenguaje respectivos para ellos, tanto en el sector público como en el sector privado. En el tema de los discapacitados físicos como tal, paralíticos, minusválidos, cuadraplégicos, cambió muchísimo y hay una obligación, y ya que casi todos los tienen todo el mundo, de tener ascensores, por ejemplo, en universidades, en colegios, por ejemplo, en instituciones donde trabajan, públicas, pero también privadas, donde trabajan este tipo de personas, que hayan rampas para que ellos puedan subir con sus sillas de ruedas, los medios de transporte, el Transmilenio, unas a través, digamos, de las leyes, pero otras después de las leyes a través de la tutela como tal, que han obligado a que se desplieguen todas las medidas necesarias para brindarles el apoyo a este tipo de personas. Inclusive se creó el Sistema Nacional de Discapacitados como tal, y se le hace seguimiento. En este sentido sí tengo, digamos que, avalar la actividad que ha venido desarrollando la institucionalidad como tal, para poderle garantizar esas garantías. Obviamente, pues existirán excepciones en donde no hay, digamos, ese tratamiento y ese cumplimiento a las leyes, porque es prolija el tema de las leyes proferidas por el Congreso de la República para el manejo de esta actividad. Entonces, aquí sí ha funcionado el artículo 47 de la Constitución Política Colombiana, ha funcionado la institucionalidad, ha funcionado el legislador a través de sus leyes, ha funcionado la rama ejecutiva, ha funcionado la rama judicial como tal. No sé si hay preguntas al respecto. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a mi coronel Pachón. Bueno, en este aspecto también es Listo. necesario considerar de que en las vías públicas también ya existen las rampas para el cruce por sitios determinados que facilitan de alguna manera, no en la generalidad, pero sí se ha venido organizando esa situación porque pues ustedes recordarán que anteriormente el andén era andén y no había forma de que la persona que fuera en silla de ruedas solo pudiera atravesar
con alguna mediana seguridad. En ese aspecto, ahí poco a poco también se va avanzando. Gracias. Yo quiero hacer una aclaración. Cuando yo hablo aquí de tutelas que están relacionadas con este aspecto, hay que tener en cuenta, pues como lo he dicho en varias ocasiones, que estén relacionadas con derechos fundamentales, ¿no? Como, digamos, el derecho a la vida como tal y la salud que en primera instancia la Corte Constitucional de manera evolutiva la fue encasillando en el tema de derechos fundamentales y hoy en día es un derecho fundamental como tal, no como derecho económico, social y cultural. Hay que tener en cuenta que este derecho de amparo es para los derechos fundamentales. Yo tengo una inquietud igual a la que tenía Elías en el artículo anterior, el Caicedo, cuando dice que un disminuido sensorial y psíquico, yo entiendo que eso lo determina la ley, pero como estamos tratando de encontrarle, ¿cómo se haría ahí para determinar, o sea, para hacer esa medición, esa métrica y decir, efectivamente eso existe? Porque pues los psiquiatras dirán, ellos tienen sus parámetros, pero entonces ahí podría aprovecharse el famoso cuento de que hay locos que nacen locos, ¿no? Y hay otros que locos son. ¿Cómo haría el Estado como tal para evitar que mucha gente termine usufructuando de eso y no que se convierta, o que en lugar de ser una política favorable, termine siendo más bien como una carga para el Estado y para los, los que aportamos los tributos? No, sí, claro que lo hay, mi coronel, porque eso obedece a dictámenes médicos como tal que determinan que hay una disminución física, que hay una disminución sensorial y que hay una disminución psíquica. Pues digamos que en Colombia, pues estamos en el país de los vivos y usted encuentra en la calle gente que se hace pasar por parapléjicos, acostados, mochos y resulta que no son como tal. Pero en el término de las garantías que se le deben dar a estas personas por parte del Estado, sí debe mediar, digamos, una intervención médica como tal, un aval médico. En el caso, por ejemplo, de lo que acaba de mencionar de los problemas psíquicos, de los problemas mentales. Y entre otras cosas, ahí, dentro de esas leyes que ustedes ven ahí, hay una ley que se profirió precisamente para proteger a esas personas, pero sobre todo estoy hablando de las personas consumidoras de droga que también entran aquí como esos discapacitados como tal. Pero por supuesto que tiene que mediar, digamos, Lógico. un dictamen médico como tal. Aquí están también las personas que son adictas al alcohol y que son adictas al consumo de las diferentes drogas. O sea que el personaje de Marras tenemos que pensionarlo como alto magistrado del Estado y además de eso, pagarle un tratamiento por psiquiatría. Pues si hay un dictamen médico como lo están apuntando, pues claro que sí, No, porque qué dicha. todo apunta allá. Y fuera de eso, pagarle la dosis. Y aquí me surge Claro, otra, mi coronel Caicedo. sí, señor. De todas estas leyes que complementan ese articulado, esa norma de normas, ¿usted conoce alguna que se refiera específicamente a la gente nuestra que sufre lo que en Estados Unidos llaman estrés postraumático y que aquí coloquial y vulgarmente decimos se volvió loco? Sí, claro, mi coronel, sí, claro que las hay. Y es que hay una protección especial para, digamos, para los miembros de la fuerza pública eh, que después de retirados tienen estrés postraumático por los enfrentamientos que han tenido, por lo que han tenido que ver dentro del mismo conflicto armado como tal. Y no solamente, digamos, para miembros de fuerza pública, sino, digamos, para el contexto de la sociedad que está relacionado con el mismo tema del conflicto como tal. Y digamos que es una protección especial en materia de salud, en materia de rehabilitación como tal, que es una obligación del Estado suministrarla en esa materia. Y ahí cabría en ese sentido, mi coronel Caicedo, algo que he escuchado ya en varias propuestas de veteranos, porque es válido además el concepto, pero cabría legalmente eso de pensar en en un paso previo, cuando la persona ya está próxima a irse, lo que se llama la adaptación a la vida civil, que no se cumple en nuestras fuerzas. Sería válido
pensar en tener todo un proceso de revisión y como de prevención hacia esos posibles estados, o ahí no cabría eso, de acuerdo con estas leyes y con la Sí, Constitución. sí, claro, es que cabe, y ahí están las leyes que lo que pasa es que no la cumplen, que es la adaptación de esa persona de fuerza pública, de adaptarlo al contexto de la sociedad civil como tal, y es una obligación que se debe hacer, porque es que el mismo conflicto como tal causa traumatismo, y no solamente en Colombia, en los diferentes países donde hay confrontaciones, eso es lo mínimo que tienen que hacer, esa es la adaptación de ese ciudadano que ha prestado un servicio muy especial y que ha sufrido, digamos, algún traumatismo, y no solamente pues, con motivo de, digamos, de un proyectil, de una esquirla como tal, sino de la misma situación del entorno que le genera traumatismos psicológicos como tal. Perfecto, mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Alarcón, y no sigamos, parece que no está conectado. Bueno, entonces sigamos con el 48, mi Mi coronel coronel Caicedo. Ramiro Saldaña. Ah, perdón. No, muchas gracias, mi coronel Paso. Bueno, mi coronel, entonces sigamos con el próximo, mi coronel Bueno, Caicedo. aquí viene un artículo que es, digamos, es la base de estos derechos económicos, sociales y culturales, eh, porque cubre varios aspectos como tal, en el entendido de que el ser humano es integral. Y en ese orden de ideas, cuando hablamos de seguridad social, pues estamos hablando, por ejemplo, del tema básico de un ser humano, que es la salud, porque sin salud, pues digamos que no hay nada. El Ministerio del Trabajo dice que define el Sistema General de la Seguridad Social en Salud como el objetivo regular en el servicio público esencial de salud y crear las condiciones de acceso en toda la población al servicio, en todos los niveles de atención, para garantizar el cubrimiento de la atención de los servicios previstos en el plan de beneficios de salud, que digamos que es lo más importante. Yo ahorita voy a proceder a leer el artículo, que es lo más importante mm, de una persona dentro de un contexto social, que es la seguridad social en salud, porque este es el primer aspecto que debe cuidar todo Estado en los miembros de la sociedad, es la salud. Y más adelante hay un artículo específico del tema de la salud. Viene otro componente muy especial en el tema de seguridad social, que es la pensión, que era lo que estaba hablando ahora mi coronel Villamarín, que es en este sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a esa población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez o la muerte. Es decir, en ese entendido manejamos tres conceptos. El tema de la vejez, que es cuando usted ya llega a determinada edad. En Colombia lo tenemos a los 57, 62 con una proyección de cambio para aumento, y que se está haciendo en todas las sociedades, y que fue el problema de Francia el año pasado y a principio de este año, Emmanuel Macron, al aumentar el tema de la edad, por tema de que se nos está creciendo el tema el nivel de vida de las personas, de la proyección de vida de las personas, pero también están cuando se presenta alguna situación de invalidez y también de muerte, que es la pensión de sobreviviente, y ese reconocimiento de una pensión y unas prestaciones que obviamente no van a ser igual en su totalidad a un salario devengado por esa persona cuando está en la etapa productiva. Pero también, aparte de la salud y de la pensión, vienen dos aspectos importantes, que son los riesgos laborales, que está dentro del sistema de la seguridad social, que es el sistema general en riesgos laborales, que es un sistema de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de planes de salud ocupacional y prevención de riesgos
al tiempo de atender los siniestros laborales por el medio de las prestaciones de subsidio por incapacidad, indemnización por incapacidad permanente, parcial, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia. Digamos que esto es un avance en la Constitución de 1991. Si bien es cierto, siempre ha existido el tema de salud y el tema de pensión, aquí se genera un nuevo concepto y es el de los riesgos y los accidentes laborales como tal. Y eso está incluido ahí y por eso los empleadores deben garantizar estos cuatro aspectos. Y el último concepto es el tema, digamos, como el del bienestar de las personas. Y eso se condensa en las cajas de compensación, el sistema de subsidio familiar, que son, digamos, las instituciones y las normas orientadas a la protección integral de ese trabajador, no solamente de él, sino de su entorno familiar. Y de la misma forma, a través de estas cajas de compensación, reconocer los servicios sociales a los afiliados en el tema de recreación, de la cultura, de la educación, prevención en salud, subsidio de vivienda, crédito y protección al cesante. Entonces, si se fijan, aquí nosotros tenemos el eje fundamental de lo que son los derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 48. Por eso se considera, digamos que un artículo eje y fundamental dentro de los derechos económicos, sociales y culturales que van de este artículo 42 al 82. Entonces el artículo es bastante extenso, prolijo porque en el 2005 se presentó o hicieron un acto legislativo que lo modificó y lo amplió como tal. Entonces vamos a proceder a la lectura. Dice, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio. Dice que aquí ya estamos hablando y la Constitución ya utiliza ya palabras y conceptos que tienen un carácter de obligación. Y por eso es que cuando hablamos de normas, hablamos de obligaciones. Una norma conlleva una obligación como tal y unos derechos. Y esa es la Constitución Política del 91. La norma de normas. Dice, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado. Es decir, el Estado va a ser el ente regulador en materia de la seguridad social, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. No, la ley empezó a desarrollar muy temprano el tema de la seguridad social y la primera ley que todos ustedes conocen, que siempre hemos hablado, pero que también ha sido modificada en sus artículos en cualquier cantidad, es la ley 100 de 1993. Pero también existen otras normas que ustedes están viendo ahí, la ley 919, la 1438, etcétera, etcétera, y sentencias de constitucionalidad al respecto de esas normas. Dice un inciso siguiente, se garantizará a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. Es decir, esa no es opción del empleado decir, no, yo no quiero acceder al tema de la seguridad social, sino que es irrenunciable, es obligación. Entonces, por eso cuando se realiza un contrato laboral, lo primero que debe ir es incluir el tema de la seguridad social. Y ustedes saben que la ley determina qué parte le corresponde a ese empleador, llámese privado o llámese público, es decir, el Estado, la institucionalidad, y qué le corresponde, obviamente, el porcentaje mayor es para el empleador como tal. Entonces no es una opción, es irrenunciable como tal. Siguiente inciso dice, el Estado con la participación de los particulares ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en forma que determine la ley. Si bien es cierto, digamos, la seguridad social en este momento tiene esos cuatro conceptos, en la medida que vaya avanzando y una norma, vuelvo y repito, se hace cuando surge una necesidad, aparecerá otra necesidad que se incluirá dentro del contexto de la seguridad social como tal. La seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas de conformidad con la ley. Es decir, no solamente el Estado, las instituciones públicas la prestarán y de hecho en Colombia lo estamos viviendo desde hace años atrás, digamos con el tema de salud, con el tema de la ADPS que quiere acabar este señor,
que muy posible, si pasa esa ley en el Congreso de la República, es muy probable, en un 99%, que la van a declarar inexequible como tal. Porque eso obedece a un desarrollo evolutivo en el cual el Estado, no solamente en este artículo, sino en muchos, le entrega esas obligaciones a particulares para que lo desarrollen, y es la obligación del Estado, digamos, garantizar y ejercer como ente regulador. Dice, no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de seguridad social para fines diferentes a ellos. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante. De eso, digamos que hay muchas polémicas en el tema, en el entendido de que se han ido estos dineros, digamos, al exterior, para que estos dineros, digamos, garanticen incrementos para poder garantizarle, y obviamente que las entidades prestadoras en materia que son particulares se puedan subsidiar, pero en ningún momento desviarse para otro tema como tal. El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del sistema pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que, de acuerdo con la ley, esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, y aquí viene ya la modificación y la extensión a través del acto legislativo 01 del 2005, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas. Es muy importante lo que dice este inciso en este acto legislativo, y es que se deben respetar los derechos adquiridos, y la plata que se utiliza para esto no se puede utilizar para otras cosas, como lo manifestó en campaña el actual presidente y como lo ha pretendido hacer, y utilizar platas que son de las personas como tal, porque no son de las entidades privadas, ni siquiera del Estado, son de ellos, para otro tipo de actividades, sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley. Por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho. Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y de sobrevivencia. Los requisitos de beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones. Y digamos que esto sí lo desarrolla la ley como tal, el número de semanas, y cursa en el Congreso ese proyecto, también en materia pensional, materia de trabajo también, que no le auguro muchos éxitos como tal, porque precisamente de lo que se está hasta el momento está violando parámetros constitucionales. Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposiciones o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido. Ese artículo es largo. Para la liquidación de las pensiones solo se tendrá en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiera efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se pueda conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión, como de hecho se está haciendo y como de hecho lo quiere hacer el actual presidente como tal. Que en un principio hablaba de cierto monto de dinero y después se dio cuenta cuando llegó a ejercer, a regentar el Ejecutivo, que no era tan fácil y que no había plata. A partir de la vigencia del presente acto legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al presidente de la República, lo establecido en los programas, en parágrafos del presente artículo. Aquí en el 2005 se acaban todos esos regímenes especiales que existían anteriormente, y solamente queda el de la fuerza pública junto con el del presidente. Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán recibir
más de 13 mesadas pensionales al año, se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento. Y aquí es donde se le para el chorrito al tema de las pensiones de los congresistas. La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión hablo de los congresistas y también de magistrados. La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados. Y aquí vienen unos parágrafos, bueno, que son, bueno, a partir del 31 de julio no podrán causarse pensiones superiores a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes con cargo a los recursos de naturaleza pública, que es lo que hablaba del tema de congresistas y magistrados. A partir de la vigencia del presente acto legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones, colectivos de trabajo, laudos o acto jurídico alguno condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones. Y viene un parágrafo, tres parágrafos transitorios, 5 parágrafos transitorios que lo voy a omitir como tal. Entonces ahora sí ya viene el tema de las preguntas. Pues de todo eso que usted Bueno, dijo, mi coronel Caicedo, me quedó una duda respecto a lo anterior. ¿Cómo está en este momento la situación del tipo que arregla computadores a domicilio, del jardinero que va y trabaja un día en una casa y en la otra, pero no tiene contratos, que tampoco es fijo, sino que va de pronto, de vez en cuando, del electricista que usted llama porque se le dañó el bombillo y el tipo tiene o reparte tarjetas o usted ha conseguido el teléfono que arregla la estufa a domicilio y no tiene? Eso, ¿cómo maneja el Estado ese tema en este momento? Porque ahí es donde está la carga que dentro de 20 años, 30 años, todas las personas van a ser, todos esos adultos mayores sin ningún backup, dijéramos, de haberle pagado o haber aportado para esa pensión. ¿Cómo está Claro, previsto, cómo se está manejando eso en este no, momento? claro, eso se viene manejando desde hace rato y son los denominados trabajadores independientes que están en la obligación de aportar a la seguridad social. Y aquí es donde viene el tema del control, la regulación por parte de la institucionalidad, es decir, por parte del Estado. Es decir, que garanticen de que esas personas que son trabajadores independientes, los médicos que hacen consultas, lo que acaba de mencionar, los técnicos que hacen trabajos a domicilio, etcétera, como tal, de que ellos generen y aporten a la seguridad social. O aquel que tiene el supermercado, o aquel que tiene la chaza. Es decir, que como son trabajadores independientes, ellos también están en la obligación de hacer un aporte a la seguridad social, porque es que después le va a generar una carga no solamente al Estado, sino a la sociedad misma como tal. Y en ese orden de ideas es el Estado el encargado de establecer ese control y esa regulación para que ellos aporten a la seguridad social. Es una obligación como trabajador independiente hacer el aporte respectivo. Obviamente hay muchas personas que no lo hacen y ganan buen dinero y no lo hacen. Pero no hay ninguna, en este momento, ninguna medida, digamos, coactiva para decirle, bueno, paisano, se demostró que usted se ganó 3 millones de pesos al mes arreglando bicicletas y no ha registrado eso y entonces, como no cumplió eso, ahí está esta medida sancionatoria. No existe en este momento nada. Pues digamos que existe como tal la obligación como tal, pero hay que hacer énfasis en la medida coactiva para obligarlos, porque una norma sin medida coactiva no es una norma. Entonces, por eso ocurre lo que está pasando. Entonces, hay seguimientos y lo hacen, ¿cómo? Se hace a través de los sistemas que nosotros tenemos de recaudación de los impuestos, que se hacen a través de la DIAN y se sabe lo que tienen las personas, pero también existe acá el tema de lo de los vivos, que generalmente lo manejan a través de dinero en efectivo, que no generan y pagan impuestos y no lo hacen, pero sí compran. Y entonces, en la medida en que usted compra, usted también está en la obligación de dar una cédula, de que ahora hay una factura electrónica como tal, que existen hoy en día muchos medios de hacerle seguimiento a las personas independientes como tal. Pero lo que nos falta es ejercer el tema de la medida coactiva de que sea más eficiente. Perfecto, mi coronel Alarcón. bueno, no tenemos manitas levantadas, entonces vamos a
acceder a doctor Yo Ricardo tengo Martínez. una pregunta aquí, qué pena, es que no alcancé a levantar la manita. Bueno, hágale, Para el hágale. coronel. Coronel Caicedo. Pues bueno, iba a analizar el caso de aquellos trabajadores que, por ejemplo, ganan muy poco y que escasamente sus ingresos les dan es para sostener un hogar, pero no les da para un aporte a la seguridad social por más que lo pretendan. Y entonces llegan a la tercera edad sin haber alcanzado ni tiempo, ni el dinero, la cantidad, ni la edad. Bueno, la edad llegan a la edad, pero no alcanzan los requisitos para lograr la pensión. Entonces ahí en ese orden de ideas, eh, ¿qué se podría hacer o cuál sería la función no solamente del Estado, de los fondos de pensiones y cesantías, al igual que las empresas privadas, para poder darle seguridad social a esas personas que realmente no alcanzaron a pensión? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, los que no alcanzan la pensión a los 62 años reciben un subsidio por parte del Estado y viven de eso hasta el final de sus días. Pero aquí en Colombia, que no hay de eso, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Será crear una ley y obligar al Estado a eso, a otorgarle subsidios a las personas que no alcancen a pensión? Muchas gracias. Bueno, es que esa es la raigambre del asunto en este momento, que esos son los proyectos de ley que se están presentando en el Congreso de la República y que todos estamos de acuerdo que hay que reformar las leyes, pero no a toda costa y en un sistema o sea, en una intención o un direccionamiento estilo socialista del siglo XXI o comunista como tal. Sí, es que hay demasiadas personas que no tienen la pensión y que el Estado debe entrar a intervenir, como de hecho lo ha venido haciendo, pero no cobija a la mayoría de las personas. Y es la obligación que tiene, digamos, el Estado en estos momentos de subsidiar a esas personas que no tienen en este momento la pensión y que llegaron a esa instancia en el cual no lograron, digamos, acceder por diferentes motivos a la pensión. Una porque no tenían, otra por descuido, pero ese es el problema que tiene el Estado colombiano hoy en día y que en este momento se está manejando en el Congreso de la República como tal. Pero la otra, digamos, el otro problema que tiene el Estado colombiano es garantizar que las personas que están todavía en productividad logren hacer ese aporte, que fue la pregunta que me hizo mi coronel Villamarín, para que hacia el futuro no se presente ese problema. Es decir, tenemos dos problemáticas bien complejas. Una, la que hay en este momento, porque hay cualquier cantidad de personas, millones, hablamos de millones, no de miles, que no tienen el tema, hablamos del tema pensional, no hablamos del tema de salud, porque el tema de salud es cubierto por el régimen subsidiado como tal en el tema de lo que se denomina la estadística del SISBEN, que es una estadística, pero el nombre es régimen subsidiado como tal. Hablamos de pensiones. Y el segundo problema complejo es de garantizar que las personas que están en etapa productiva se le garantice un acceso a un medio de trabajo digno y que pueda aportar a la seguridad social. Mire que tenemos dos problemas tremendamente grandes, porque la brecha es bastante amplia entre ricos y pobres, y lo que tiene que hacer el Estado es disminuir esa brecha como tal, y eso lo hace primero garantizando unos medios de acceso o que las personas puedan acceder al trabajo, y estamos hablando del trabajo en el sector privado porque el sector público no tiene la suficiente capacidad y no está para eso, de garantizarles, y a partir de garantizarles el empleo como tal, es que esas personas aporten a la seguridad social. Digamos, estamos hablando en términos de esas personas que son independientes, porque las que son, que trabajan en el sector privado y público, pues tienen garantizada esa seguridad social, porque como bien lo dice el artículo 48, estamos hablando de un salario mínimo y nadie puede devengar menos del salario mínimo como tal. Gracias, mi coronel Caicedo. Mi sargento mayor Elías, adelante. Gracias, mi coronel. La inquietud es la siguiente para mi coronel Caicedo.
Recientemente se presentó esta controversia por la mesada 14. Según este acto legislativo, aquí es claro que no se deben de pagar más de 13 mesadas. ¿Cuál fue el procedimiento para resolver este problema que finalmente la pagaron? ¿Fue que se corrigió este acto legislativo o qué hicieron para obviar este problema? Hágame, coronel. Bueno, es bien importante su pregunta y yo tengo un concepto muy particular desde el punto de vista constitucional. Estamos hablando de un régimen, que el único régimen que quedó, régimen especial, es el de la fuerza pública. Y cuando hablamos de un régimen especial, lo estamos sacando del contexto de los regímenes ordinarios como tal, que es el resto. Y en ese orden de ideas, ese régimen especial tiene unas prebendas especiales y en este caso es la mesada 14 como tal. Entonces, ahí hubo muchas polémicas, unos que decían que los que se pensionaron antes del 2005 sí tenían derecho, que de los después del 2005 no tenían derecho como tal, porque el mismo acto legislativo lo contemplaba. Y de hecho, ustedes miran y son testigos de excepción, porque la mayoría de los que estamos acá hacemos parte de las reservas de la fuerza pública, nos están pagando la mesada 14 como tal. Entonces, digamos que he tenido ese concepto y lo tengo como tal. Em, que hay que modificarlo porque lo que tenemos lo tenemos a través de un decreto, sí, hay que hacerlo a través de ley. Creo que el ministro actual lo presentó como un proyecto de ley para que quede como ley, no como un decreto como tal. Gracias, mi coronel. No tenemos más manos levantadas por el momento, mi coronel. Coronel, otra pregunta, qué pena molestarlo. Arranque, Eh, pues. a ver, es que se está dando también un fenómeno dentro de la seguridad social, que son de los fondos de pensiones y cesantías. Es que resulta que estos fondos de pensiones y cesantías le están tomando el pelo al sistema de seguridad social. Me explico. Cuando ya un trabajador considera que ya logró su tiempo y edad para pensionarse, habla con el fondo de pensiones y cesantías y ellos les ponen un montón de trabas al aspirante a pensionarse. Que es que le falta lo uno, que le faltó lo otro, que no sé qué. Y entonces hubo un fenómeno especialmente durante el gobierno de Duque entre el 2018 y 2019, que muchos aspirantes a pensión, ya antes de terminar sus aportes, se pasaron a Colpensiones, porque se estaban dando cuenta que los fondos de pensiones de cesantías no estaban pensionando a los aspirantes a pensión, por un lado. Y entonces le tocó después al presidente Duque, al gobierno de Duque, hacer como una reforma donde se limitaba el número de aportantes a pensión a Colpensiones, porque todos estaban pasando a Colpensiones. Precisamente por eso, porque los fondos de pensiones y cesantías no estaban pensionando, ponían problemas a los aspirantes a pensión y sabemos que esos fondos ponen a circular esos dineros en la bolsa de valores, mientras que Colpensiones no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay un crack bursátil, una burbuja bursátil que se revienta, después le llega un informe al aspirante a pensión que le dice que sus ingresos han sido mermados por crisis bursátiles, como lo que pasó en el 2006 en tiempos de Álvaro Uribe Vélez, que se reventó una burbuja bursátil producto de una especulación. Entonces, ¿cómo poder resolver esa dinámica? Porque es como un círculo vicioso que se está dando y yo veo que iba a haber un problema grave para con los aspirantes a pensión y que puede darse entre un mediano y largo plazo una especie de colapso de los fondos de pensiones de cesantías o puede darse una cuestión cultural, digámoslo así, la cultura del no aporte a la pensión, porque la gente se va a dar cuenta y dice, no, pues los fondos me trabajan el dinero, ellos se lo trabajan, pero después a mí o me pensionan por 5 centavos o nunca me van a pensionar, ¿sí? O le dicen que le dan es un bono
como si fuera una cuenta de ahorros. Y ese bono, pues, es como una especie de cuenta de ahorros. Entonces, pues, si se va reduciendo, reduce el fondo de ese bono. Entonces, ahí, ¿qué se puede resolver? Porque a mí me parece que eso es algo peligroso, que no se le ha puesto demasiada atención y que como no se regula a los fondos de pensiones, que por ejemplo tengo entendido que los chilenos ya lo hicieron en el segundo periodo de Bachelet, entonces aquí puede haber un problema grave. Entonces, ¿qué el coronel, qué cree? Bueno, que se puede hacer ante esa situación debido a la ley. Si se tiene que modificar la ley para que realmente los fondos de pensiones respondan como tal y no generen sofismas de distracción, porque como también tienen abogados, donde justifican no pensionar al aspirante a pensión. Ese es un problema bien grande y esa fue la desbandada en el gobierno de Duque, en donde todo el mundo se estaba pasando a Colpensiones, porque es la entidad prácticamente que es del Estado, ¿no? Pues hay parte del Estado, pero una parte muy pequeña privada. Em, y el problema radica es que el Estado, digamos, no está en la capacidad como lo pretende hacer actualmente el presidente de asumir esa responsabilidad como tal, porque ustedes y los que ya tenemos cierta edad lo vivimos con el tema del seguro social. Se reventó y no dio resultado. Lo que sí, bueno, digamos que en el tema de fondo de pensiones, casi que a nivel mundial en todos los países acuden, como usted bien lo dice, a la bolsa de valores y eso tiene cierto nivel de riesgo. Se deben sí establecer unas leyes más contundentes, digamos, que obliguen a estas entidades, y no soy economista, le advierto, que obliguen a estas empresas del sector privado a cumplir con sus obligaciones y con sus funciones. Lo que yo veo es que ninguna entidad privada va a trabajar sin ánimo de lucro. Todas las entidades privadas, por ende, trabajan por un lucro y ellos tienen que lucrarse para ganar porque son entidades privadas. Entonces, si no lo ponen a circular, no le va a dar rendimientos y tampoco le pueden responder a sus asociados como tal. Y eso es algo que sí tienen, y eso es lo que están en este momento presentando el proyecto de ley, pero no en la forma como lo está presentando el actual presidente, que lo quiere estatizar y volverlo como antes, como el seguro social. Pero ahí está el dilema, ahí está el dilema que los economistas tienen que entrar a manejar ese punto de inflexión para que el sector privado también trabaje, para que no se le acumule el Estado, pero para que tampoco haya ese problema que nosotros estamos viendo de que en algunas circunstancias no les han pagado y les han colocado problema en muchos países y se han quedado sin pensión. Bueno, mi coronel, tenemos participación en Facebook Live de parte de Henry Ramírez, que dice lo siguiente. Buenas noches para todos. Muchas gracias al señor coronel Caicedo por su cátedra. En el pasado reciente era frecuente encontrar ciudadanos hasta con 3 pensiones, igual con número de pensiones superlativas. ¿Qué tanto se han corregido estos hierros del sistema pensional? No, hoy en día ya no se puede tener tres pensiones, ¿no? La misma norma, la misma constitución establece que solamente se puede acceder a una sola pensión. Cuando nosotros hablamos de la fuerza pública, es totalmente diferente porque hay una asignación de retiro como tal. Entonces, para efectos pensionales, la asignación de retiro es una pensión, eh, pero no se tiene en cuenta como una pensión en sí. Entonces, por eso se puede trabajar. Es la única excepción. De lo contrario, nadie puede tener más de una pensión. Ok, mi coronel. No Coronel, tengo tenemos... otra pregunta. Es en torno a las famosas convenciones colectivas.
que eran como unos acuerdos que se daban a instituciones del Estado, instituciones públicas, y técnicamente Mira tú. terminaban como con un régimen especial, o sea, tenían, es decir, cumplían tiempo de servicio, en promedio unos 20 años, sin importar la edad, y se pensionaban. Y hoy en día, pues yo veo casos en la ciudad que yo vivo de personas que se trabajaron en entidades del Estado y a través de convenciones colectivas lograron pensión, pues por tiempo, y no necesitaron edad. Entonces, no sé qué tan vigente están las convenciones colectivas hoy en día, qué tan vigentes están las convenciones colectivas en las instituciones del Estado, y si esto hizo más que todo parte de un acuerdo de maquinaria política entre los sindicatos con políticos que otorgaban esas convenciones para, para, para crear maquinarias políticas y acumular votos para esos políticos que querían hacer carrera. Entonces no sé qué tan vigentes están las convenciones colectivas. No, no, para estos efectos ya quedó totalmente out y ya no es factible. Es decir, para eso se requieren lo que está estableciendo, lo que dice el acto legislativo del 2005, las semanas de cotización y el tiempo como tal. Y ya el Estado no se puede dar el lujo de eso porque no hay plata. O sea, eso ya hace parte del pasado. Correcto, gracias, coronel. Me actualizó porque pues yo tenía esa pregunta, si se mantenían o no aún convenciones colectivas. Muchas gracias, mi coronel. Sabemos que tiene un compromiso prontamente, entonces no sé si pasamos a tratar el otro artículo o por el día de hoy cerramos ahí. Es que, bueno, sigue el artículo 49 porque, pero eso es muy importante y se nos extendería, que es el tema de la salud como tal. Yo no sé si dejarlo ya para el siguiente análisis. Yo creo que sí, mi coronel Villamarín ordenará. No, sí, sí, claro, porque es que mi colega Caicedo tiene su compromiso y no podemos, si lo hacemos a la carrera no nos queda bien. Ah, Y si lo claro. hacemos llegar tarde al compromiso tampoco. Entonces, creo que hasta aquí hoy sería, mi coronel. Listo, mi coronel, muchísimas gracias. Ya casi, ahí vamos, de a poquito, vamos avanzando, ya estamos llegando casi al 50. No, no, Si y es son que, 380 artículos, nos queda el resto. no, pero pues hemos aprendido muchísimo. Pues bien, Sí, mi coronel señor. Caicedo, muchísimas gracias a usted como siempre por su gentileza, por su deseo de colaborar con este trabajo que se ha empeñado la Fundación y a las personas que nos acompañan en distintas formas y que están preocupadas por conocer de esto. Porque como vemos, la mayoría de los artículos de la Constitución tienen ya leyes que los están ampliando o los están mejorando, tienen también algunos actos legislativos que los reforman y otros tienen sentencias constitucionales que a pesar de que la ley dijo una cosa, la sentencia dice otra. Entonces eso es importante saberlo, conocerlo, cómo figura nuestra ley. Y lo mismo, entender cómo funciona el Estado. Y quizás algo que nos quedó muy claro a partir de hoy es que eh, hace falta mucha cultura cívica en nuestro país. Y esa cultura cívica juega tanto en el cumplimiento de todas estas obligaciones y normas por parte de nosotros, como también por parte de los partidos políticos. Y aquí sí que le encontramos una gran responsabilidad, es porque los partidos políticos no educan su militancia en ningún aspecto. Y entonces, si no tenemos personas educadas que hacen política, pues lo que se debe esperar de ese escenario es lo que tenemos: anarquía, y respeto por la Ajá. institucionalidad, desconexión con la realidad política. Pero claro, al escucharlos a ustedes, los especialistas con Correa Caicedo, y seguramente si traemos un abogado laboral, nos va a ilustrar en muchos detalles más de todo esto, es que lo que necesitamos es formarnos permanentemente y estar haciendo esa actualización, esa educación constante para tener mucho más claros los ejercicios, porque entre otras cosas, quien va a participar en política va a llegar a los órganos eh, públicos, tanto del municipio como el departamento, como la nación, en el Congreso de la República o en los ministerios, en el sector público, a aplicar esto. Y si no tienen ni siquiera la más mínima idea de cómo funciona, entonces hasta que aprende,
es mucho el daño que le causa a la misma sociedad sin tenerlo. Y una sociedad que desconoce esto, también nos causamos daño entre todos por no cumplir, por ejemplo, con la obligación de tributar cuando estamos recibiendo un recurso que es suficiente para tributar, por no conocer cuáles son los procedimientos, por esperar que todo nos resuelva el Estado o el político amigo. Entonces es muy importante lo que usted hace, mi coronel Caicedo, y nos está abriendo luces, mostrándonos el escenario mucho más amplio para que tengamos más argumentos para hablar de todos estos temas y de interactuar con la comunidad. No sé si usted quiere agregar algo para la despedida, mi coronel Caicedo. No, mi coronel, seguir con el análisis y lo que nosotros hemos venido trabajando para ilustrar a más personas acerca de lo que es la Carta Política, la norma de normas. Bueno, mi coronel, Coronel Caicedo, Sí, una señor. preguntita chiquitica de sí o no. Un pensionado que la hace, pregunta la hace Henry Ramírez, ¿un pensionado puede acceder a la pensión de su cónyuge fallecido? Es decir, ¿acumulará dos pensiones? ¿No? No, porque es que precisamente lo que acabamos de hablar es una pensión. Digamos, la pensión como tal es un sistema de protección al adulto mayor, a la persona. Y esa pensión es para él y se supone que para su esposa como tal, y los hijos que, que tienen discapacidad como tal. Pero si la esposa está recibiendo su debida pensión y fallece, él continúa con su pensión. Ahí termina, a no ser de que tengan un hijo inválido como tal que le corresponda esa pensión. Perfecto, mi coronel, muchas gracias y perdone demorar el tiempo. No se preocupe, mi coronel. Bueno, entonces a todos muchísimas gracias. Creemos que salimos hoy un poco menos ignorantes de lo que veníamos. Y a usted muchas gracias de nuevo, mi coronel Caicedo. Que Dios nos siga bendiciendo y nos vemos el lunes en las actividades académicas de la Fundación Que No Para. Dios y patria. Bueno, buenas noches para todos. Feliz fin de semana.